Nunca entres en la casa de campo, mamá. Me prohibió mi hijo, pero allí descubrí el secreto que cambió mi vida para siempre. Las palabras salieron de su boca como balas que atravesaron mi pecho anciano, dejándome sin respiración en el zaguán de mi propia casa en Guadalajara. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Eran las 6 de la tarde del martes cuando Ricardo, mi único hijo, llegó a mi casa del barrio de San Juan de Dios, con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la misma que ponía de niño cuando había roto algo y esperaba que yo no me diera cuenta. Pero esta vez no venía solo. Su esposa Mónica lo acompañaba, con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo de mí. Me encontraron como siempre, con mi delantal de florecitas descoloridas, las manos manchadas de masa porque acababa de terminar las empanadas que vendía en el mercado de abastos para completar mi pensión miserable. A mis 72 años, mis rodillas crujían cada vez que me levantaba de la mesa donde amasaba desde las 5 de la madrugada. Pero ¿qué más daba? Tenía que comer, y la pensión del Seguro Social apenas me alcanzaba para los medicamentos de la presión. «Siéntate, mamá», me dijo Ricardo, sin siquiera saludarme con un beso como hacía antes, cuando aún era el niño que corría hacia mis brazos después de la escuela. «Tenemos que hablar contigo de algo importante». El tono me heló la sangre. Era el mismo que había usado el médico cuando me dio la noticia sobre el cáncer de tu papá hace ya 15 años. El mismo que usó el patrón de la fábrica textil cuando me despidió después de 25 años de trabajo porque ya no tenía la agilidad de antes. Mónica se acomodó en el sillón que yo había tapizado 3 veces con mis propias manos y comenzó a pasear la mirada por mi pequeña sala como si buscara defectos. Sus uñas perfectas, pintadas de rojo intenso, tamborileaban sobre su bolsa de marca, una que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses vendiendo empanadas. «Es sobre la casa de campo, mamá», continuó Ricardo, evitando mirarme directamente a los ojos. «Ya sabes, la de Chapala. Creemos que ya no deberías ir más por allá». Mi corazón se detuvo. La casa de campo, mi refugio, el lugar donde había llevado a Ricardo todos los veranos de su infancia, donde habíamos pescado en el lago, donde él había dado sus primeros pasos en el patio de tierra bajo la sombra del mezquite centenario, la casa que compré con el dinero de la liquidación de la fábrica, trabajando dobles turnos limpiando oficinas durante 3 años para juntar el enganche. «¿Por qué?», logré susurrar, mientras mis manos comenzaron a temblar sobre el delantal. Mónica se inclinó hacia adelante con esa expresión condescendiente que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. «Es que ya estás muy grande, suegra, y esa casa está muy sola, muy alejada. Si te pasa algo allá, nadie se va a dar cuenta. Es por tu bien. Por mi bien». Qué fácil era para ella decidir qué era bueno para mí, mientras vivía en la casa de 3 pisos que yo había ayudado a pagar cuando Ricardo perdió su trabajo hace 5 años. 5 años durante los cuales vendí todas mis joyas, incluyendo los aretes de perlas que me regaló mi madre el día de mi boda, para que ellos no perdieran su nivel de vida. Además, agregó Ricardo, finalmente encontrando el valor para mirarme, está muy deteriorada. Las lluvias de este año dañaron el techo, y no tenemos dinero para arreglarla. Es mejor que no vayas, por si se cae algo y te lastimas. Mentira. Yo había estado ahí apenas la semana pasada, llevándole huevos frescos a doña Carmen, la vecina que cuidaba la propiedad cuando yo no estaba. El techo estaba perfecto. Las paredes, sólidas como el día que las mandé construir. La única que se estaba cayendo a pedazos era yo, aquí en esta casa del barrio, contando pesos para comprar el jitomate más barato del mercado. «Esa casa es mía», murmuré, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Es lo único que me queda de tu papá. Es donde fuimos felices». Mónica suspiró con exageración, como si yo fuera una niña caprichosa. «Ay, suegra, no se ponga sentimental. Las cosas son cosas. Lo importante es que esté segura». Segura. Claro. Como había estado segura todos estos años, sacrificando mis domingos para hacer el pozole que tanto le gustaba a Ricardo, gastando mis últimos pesos en los regalos de cumpleaños de mis nietos que apenas me hablaban, vendiendo empanadas hasta que me dolieran las manos para poder ayudarles con los gastos de la escuela privada que ellos habían elegido para los niños. Ricardo se levantó, dando por terminada la conversación. «Ya está decidido, mamá. No queremos verte por allá. Si necesitas algo, nos llamas y vemos qué se puede hacer. Vemos qué se puede hacer». Como si yo fuera una carga, un problema que resolver cuando tuvieran tiempo libre entre sus vidas perfectas y ocupadas. Se fueron sin siquiera probar las empanadas que había hecho pensando en ellos, sin preguntarme cómo me sentía,
sin notar que había adelgazado 10 kilos en los últimos meses porque no me alcanzaba para comer bien. El portón se cerró detrás de ellos con un sonido que resonó en mi pecho como una puerta que se cierra para siempre. Esa noche, mientras lavaba los platos que habíamos usado para el té que nadie tomó, encontré en mi cocina el aroma fantasma de los tamales que hacíamos Ricardo y yo los sábados por la mañana, cuando él todavía me decía «mamacita» y me abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo. Ahora, parada frente al fregadero con las manos hundidas en el agua jabonosa, me pregunté cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su problema. Durante las siguientes semanas, la prohibición de Ricardo se instaló en mi pecho como una piedra que crecía cada día. Cada mañana, al despertar en mi cama individual, la misma donde había llorado la muerte de mi esposo, miraba hacia la ventana que daba al este, hacia Chapala, y sentía un vacío que me carcomía el alma. Intenté distraerme con la rutina. Levantarme a las 5, preparar la masa para las empanadas, caminar las 6 cuadras hasta el mercado con mi canasta de mimbre desgastada, sonreír a las clientas que regateaban hasta el último peso. Pero por las tardes, cuando regresaba a mi casa silenciosa, el recuerdo de la casa de campo me perseguía como un fantasma dulce y amargo. Fue durante una de esas tardes melancólicas que decidí revisar mi viejo baúl de cedro, ese que guardaba en el cuarto de atrás, y que Ricardo siempre había llamado el Museo de Mamá, con esa sonrisa burlona que creía que yo no notaba. Saqué las fotografías amarillentas, los recibos guardados durante décadas, las cartas que había escrito pero nunca enviado, y ahí estaba todo, la evidencia silenciosa de una vida entera entregada sin condiciones. La factura del hospital cuando Ricardo nació con complicaciones. 42,000 pesos que pagué vendiendo los muebles de la sala y trabajando de noche limpiando el banco durante 6 meses. Mi esposo acababa de morir en el accidente de la construcción. Y yo tenía 25 años, sin familia, sin ahorros, con un bebé prematuro en cuidados intensivos. Las constancias de la escuela primaria donde Ricardo fue el único niño que nunca faltó a las ceremonias porque su mamá cerró el puesto de empanadas cada vez que había festival, obra de teatro o concurso de matemáticas. Perdí clientes. Perdí dinero, pero nunca perdí una sonrisa de orgullo en su carita cuando me veía entre el público. Los recibos de las clases de guitarra que tanto quería cuando tenía 12 años. 200 pesos mensuales que parecían una fortuna entonces. Para pagarlos, dejé de comprar carne durante 8 meses. Comía frijoles y tortillas mientras él aprendía a tocar las mañanitas para mi cumpleaños. Nunca le dije que algunos días me dolía el estómago del hambre, porque su felicidad era más importante que mi malestar. La carta del director de la preparatoria, felicitándome porque Ricardo había sido aceptado en la universidad. Esa noche lloré de alegría mientras contaba los billetes arrugados que había escondido en una lata de café durante 3 años. No alcanzaban ni para la mitad de la colegiatura. Pero no importaba. Vendería todo lo que fuera necesario. Y vendí. Mi máquina de coser Singer, la que había sido de mi madre. Mi colección de rebozos oaxaqueños que había reunido desde jovencita. Los platos de Talavera de la abuela. Esos que solo sacaba en Navidad. Todo se fue convirtiendo en libros, uniformes, comidas en la cafetería universitaria, transporte para que mi hijo no tuviera que caminar 2 horas bajo el sol. Pero la fotografía que más me dolió encontrar fue una donde aparecíamos los 3. Ricardo, Mónica y yo. El día de su boda hace 8 años. Yo estaba en medio, con mi vestido azul marino, el único decente que tenía, sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. En mis manos sostenía el sobre con el dinero que les había dado como regalo de bodas, 50,000 pesos. Mis ahorros completos de 5 años vendiendo empanadas y lavando ropa ajena los fines de semana. Ricardo me había abrazado ese día, delante de todos los invitados, y había dicho en voz alta: «Mi mamá es la mujer más generosa del mundo. Todo lo que soy se lo debo a ella». Todos aplaudieron. Mónica sonrió. Y yo me sentí por primera vez en años, como si hubiera valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida saltada. Pero debajo de esa fotografía encontré algo que me estrujó el corazón. Un papel arrugado con la letra de Mónica. Era una lista de invitados para la boda. Y al final, con tinta roja, había una nota. Ubicar a la suegra en mesa del fondo, lejos de las fotos principales. No quiero que se vea su vestido barato en el álbum. Me temblaron las manos. Recordé ese día de nuevo, pero ahora con otros ojos. Cómo me habían sentado efectivamente en la mesa más alejada, junto a la tía solterona de Mónica y los primos lejanos que nadie conocía. Cómo cada vez que el fotógrafo se acercaba a nuestra mesa, alguien los llamaba para fotos más importantes. Cómo terminé cenando sola mientras ellos bailaban y reían en la pista central.
Yo había interpretado todo eso como nervios de la boda, como la natural prisa de los novios, pero no. Había sido una humillación calculada, planeada, ejecutada con la precisión de quien no quiere lastimar abiertamente pero tampoco incluir genuinamente. Seguí revisando el baúl como quien abre heridas viejas, encontrando más evidencia de mi ceguera voluntaria. Las facturas médicas de cuando Ricardo se operó del apéndice hace 3 años. Yo pagué la cuenta del hospital porque era una emergencia, y ellos no tenían liquidez en ese momento. 25,000 pesos que saqué de la cuenta donde guardaba para mis propios medicamentos. Los recibos de los regalos de cumpleaños de mis nietos, María Fernanda y Santiago. Bicicletas, videojuegos, ropa de marca que ellos sugerían que comprara porque abuela siempre da los mejores regalos. Regalos que yo empacaba con papel de China y moños baratos, fingiendo que no notaba cómo los niños los abrían con desgano y los dejaban olvidados después de 5 minutos. Y las fotos de los niños. Dios mío, las fotos. Cientos de imágenes donde yo aparecía siempre en segundo plano, siempre cargando bolsas o sirviendo comida, nunca como protagonista de ningún momento importante. En las fotos del primer día de escuela de María Fernanda, yo estaba borrosa en el fondo, sosteniendo la mochila nueva que había comprado. En las del cumpleaños de Santiago, aparecía cortando el pastel mientras Mónica y Ricardo posaban con él para la foto oficial. Era como si hubiera sido editada de mi propia vida familiar, reducida a un rol de servicio, de utilidad, pero jamás de protagonismo o reconocimiento. La que más me partió el alma fue una foto reciente, de la graduación de María Fernanda del kinder. Mónica había subido docenas de imágenes a su Facebook. Sí, yo también tenía cuenta, aunque ellos no lo sabían. En todas aparecían ella, Ricardo, los abuelos paternos, tías, tíos, primos, pero yo no estaba en ninguna. Sin embargo, yo recordaba perfectamente ese día. Había llegado temprano, había cargado la cámara de video durante toda la ceremonia, había aplaudido más fuerte que nadie cuando dijeron el nombre de mi nieta. Pero cuando fue hora de las fotos familiares, Mónica me había dicho: «Suegra, ¿puede cuidarnos las bolsas? Queremos unas fotos rápidas de la familia nuclear». Familia nuclear. Como si yo fuera radioactiva, peligrosa para la imagen perfecta que querían proyectar. Esa noche, sentada en mi cocina con todas esas fotografías y recibos esparcidos sobre la mesa de formica rayada, comprendí algo que llevaba años negándome a ver. Yo no era la matriarca respetada de mi familia. Era su cajero automático emocional, su recurso de emergencia, su solución silenciosa para todos los problemas que no querían resolver con su propio dinero o esfuerzo. Y lo peor de todo, ellos lo sabían. Sabían exactamente cuánto me costaba cada peso que les daba, cuántas comidas me saltaba, cuántas noches trabajaba extra para poder seguir siendo la abuela generosa y la madre que nunca dice que no. Por primera vez en décadas, me permití sentir algo que había enterrado bajo montañas de amor incondicional y sacrificio. Rabia. Una rabia sorda, profunda, que empezaba en el estómago y me subía hasta la garganta como bilis amarga. ¿Cuándo había comenzado a aceptar que mi amor solo tenía valor si venía acompañado de dinero? La rabia que había despertado en mi pecho no me dejaba dormir. Durante 3 noches seguidas, caminé por mi casa como un alma en pena, revisando cada rincón donde pudiera haber más evidencia de mi propia ceguera. Pero fue el miércoles por la mañana cuando el mundo se me vino abajo de una forma que jamás imaginé. Estaba preparando la masa para las empanadas cuando sonó mi teléfono. Era Lupita, mi comadre del mercado, la única persona que realmente conocía mis penas porque ella también había criado sola a sus hijos. «Oye, Teresa», me dijo con esa voz que usaba cuando tenía chismes frescos. «¿Ya viste lo que anda diciendo la gente sobre tu casa de Chapala?» Se me heló la sangre. «¿Qué casa de Chapala? ¿Qué está pasando?» «Pues que la están rentando por internet, comadre». Mi sobrina la vio en una página de esas donde rentan casas para turistas. Sale como Casa Vista al Lago y cobran 3,000 pesos la noche. Dice que las fotos están padrísimas. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa de la cocina con un ruido seco. 3,000 pesos la noche. Yo vivía con 400 pesos a la semana, contando cada centavo para comprar lo más barato del mercado. Y ellos estaban lucrando con mi casa, con mis recuerdos, con el lugar donde había sido feliz junto a mi esposo. «Teresa, ¿estás ahí?» Recogí el teléfono con manos temblorosas. «Lupita, ¿estás segura de eso?» «Claro que sí. Mi sobrina hasta me enseñó las fotos. Dice que aparece como que tiene alberca nueva, cocina remozada y unos muebles bien bonitos. Y que el dueño es un tal Ricardo Mendoza». Ricardo Mendoza. Mi hijo había puesto mi casa a su nombre sin que yo supiera, o al menos eso aparentaba ante los turistas. Colgué sin despedirme,
Tomé mis llaves y mi bolsa desgastada, y salí disparada hacia el centro de la ciudad. Necesitaba llegar a un café internet para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Mis manos temblaban tanto que la muchacha que atendía tuvo que ayudarme a abrir la página. Y ahí estaba, mi casa. Pero no la casa como yo la recordaba, sino transformada en algo irreconocible. Las fotos mostraban una propiedad de lujo que me costó trabajo reconocer. La sala donde mi esposo y yo habíamos visto las telenovelas por las noches ahora tenía sofás de cuero blanco y una televisión pantalla gigante colgada en la pared. La cocina donde yo había preparado miles de comidas sencillas ahora lucía electrodomésticos de acero inoxidable y una barra americana con bancos altos. Pero lo que más me dolió fue ver el cuarto principal, nuestra recámara matrimonial, donde había nacido Ricardo, donde había cuidado a mi esposo durante sus últimos días. Ahora tenía una cama king size con sábanas blancas inmaculadas y cuadros modernos colgados en las paredes, como si nunca hubiera existido nuestra historia ahí. La descripción del anuncio decía: hermosa casa frente al lago de Chapala, completamente renovada para su comodidad, perfecta para escapadas románticas o reuniones familiares. Incluye alberca climatizada, cocina gourmet y vista panorámica al atardecer. Propietario: Ricardo Mendoza. Disponible todo el año excepto diciembre. Excepto diciembre, el mes cuando yo siempre iba a pasar las fiestas navideñas, cuando llevaba el romeritos y los buñuelos que hacía especialmente para cenar solos Ricardo y yo junto al lago, recordando a su papá. Scrolleé hacia abajo y encontré las reseñas de los huéspedes. 5 estrellas. Comentarios elogiando la atención personalizada del propietario y la calidez del lugar. Una mujer de Monterrey escribió: Ricardo es un anfitrión excepcional. Nos recibió personalmente y nos contó la hermosa historia de la casa familiar. Se nota el amor que le tiene a este lugar. La hermosa historia de la casa familiar. El amor que le tenía al lugar. Mientras él me prohibía poner un pie ahí. Seguí leyendo con el corazón hecho pedazos. Un matrimonio de Estados Unidos comentaba: The owner's mother lives nearby and makes the most delicious empanadas. She brought some for us on our last day. Such a sweet lady. La madre del propietario. Yo era la madre del propietario, que hacía empanadas como entretenimiento para los turistas. Ni siquiera tenía nombre propio en mi propia casa. Pero la reseña que me destrozó completamente fue la de una familia de Guadalajara que había estado ahí el mes pasado. Excelente lugar para descansar. El propietario nos explicó que la casa era de su abuela, que falleció hace años, y que él la restauró como homenaje a su memoria. Muy emotivo. Sin duda regresaremos. Su abuela que había fallecido. Yo estaba oficialmente muerta para él, borrada de la historia, convertida en un fantasma conveniente que justificaba su negocio lucrativo. Pagué la hora de internet con billetes arrugados y salí del café caminando como sonámbula. Las calles de Guadalajara se veían borrosas a través de mis lágrimas. Los sonidos de la ciudad, los camiones, los vendedores ambulantes, las bocinas, llegaban a mis oídos como si viniera de muy lejos. Llegué a mi casa y me senté en el sillón donde Ricardo me había dado la prohibición. Por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que la tristeza o la decepción. Sentí un dolor físico en el pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera girando lentamente. Tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Ricardo, soy tu mamá. Ay, mamá, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaba? Necesitaba que me explicara por qué había convertido mi casa en un negocio. Necesitaba que me dijera cuándo había decidido que yo estaba mejor muerta que viva para sus propósitos. Necesitaba entender en qué momento me había convertido en un estorbo tan grande que era más fácil inventar que había fallecido. Necesito hablar contigo. Es importante. Mamá, en serio, no puedo ahorita. Tengo una junta muy importante. Te llamo luego, ¿sí? Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi propia irrelevancia. Marqué de nuevo. Sonó directo al buzón de voz. Llamé a Mónica. Su teléfono ni siquiera sonó. Me había bloqueado. Esa noche, mientras removía una sopa de pasta aguada, lo único que podía permitirme para cenar, sentí por primera vez en mi vida algo que nunca pensé que sentiría. Odio hacia mi propio hijo. No era el enojo pasajero de las discusiones familiares. No era la frustración de una madre incomprendida. Era algo más profundo, más visceral. Era la comprensión terrible de que la persona a quien había dedicado mi vida entera me veía como un problema que resolver, un obstáculo que eliminar, una vergüenza que ocultar, y lo más doloroso de todo, que había sido así durante años, tal vez décadas, sin que yo me diera cuenta. Esa madrugada,
Insomne y con el estómago revuelto, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a ir a mi casa de Chapala. No importaba lo que Ricardo hubiera dicho. No importaba si tenía que enfrentarlo con huéspedes presentes. No importaba si tenía que hacer un escándalo. Era mi casa. Mi nombre estaba en las escrituras. Y aunque mi hijo hubiera decidido que yo estaba mejor muerta para el mundo, yo todavía estaba muy viva. Y los vivos tienen derecho a reclamar lo que les pertenece. El viaje en camión hasta Chapala nunca se me había hecho tan eterno. Cada kilómetro que avanzábamos por la carretera, mi corazón latía más fuerte, como si supiera que me dirigía hacia un enfrentamiento que cambiaría mi vida para siempre. Llevaba en mi bolsa las escrituras de la casa, amarillentas pero legales, y una copia del acta de nacimiento de Ricardo donde claramente aparecía yo como su madre, por si acaso necesitaba demostrarle al mundo que no estaba muerta. Eran las 3 de la tarde cuando me bajé del camión en el centro del pueblo. El sol pegaba fuerte y mis piernas temblaron cuando pisé el pavimento caliente. Había caminado esas mismas calles miles de veces, pero ahora me sentían ajenas, como si yo fuera una intrusa en mi propio territorio. Decidí no ir directamente a la casa. Primero necesitaba información. Caminé hasta la tiendita de Doña Carmen, la vecina que siempre había cuidado mi propiedad cuando yo no estaba. La encontré barriendo la entrada de su negocio, con el mismo delantal a cuadros que usaba desde que la conocí. ¡Teresa!, gritó al verme, pero su alegría se transformó rápidamente en incomodidad. Dejó la escoba recargada contra la pared y se acercó con pasos vacilantes. ¡Qué sorpresa verte por acá! ¿No que ya no ibas a venir? ¿Quién te dijo eso? Doña Carmen evitó mirarme a los ojos. Pues tu hijo, Ricardo. Vino hace como 2 meses y me dijo que tú ya estabas muy enferma, que el doctor te había prohibido viajar. Me pidió que no te dijera nada si te hablaba por teléfono para no preocuparte. Muy enferma. Doctor. Prohibido viajar. Cada mentira era más elaborada que la anterior. ¿Y qué más te dijo? Pues que él se iba a hacer cargo de todo por ti, que iba a rentar la casa para juntar dinero para tus medicinas y que si alguien preguntaba por ti, dijera que ya no vivías. Ya no vivía. Las palabras me cayeron como bofetadas. Carmen, mírame bien. ¿Te parezco muerta? La pobre mujer se puso colorada como jitomate. Ay, Teresa, yo no sabía qué pensar. Ricardo me daba 500 pesos cada mes por limpiar la casa cuando llegaban los turistas y pues necesitaba el dinero. 500 pesos por hacerse cómplice de mi muerte ficticia. Menos de lo que yo gastaba en una semana de medicinas. ¿Hay alguien en la casa ahorita? Sí, llegaron ayer en la noche. Una pareja de México que viene a celebrar su aniversario. Se van mañana en la mañana. Una pareja celebrando su aniversario en la casa donde yo había llorado la muerte de mi esposo, en la recámara donde había dado a luz a mi hijo, en el patio donde había plantado las bugambilias con mis propias manos. Caminé hacia mi casa con pasos decididos. Desde lejos pude ver el carro último modelo estacionado en mi cochera, un BMW gris metalizado que costaba más que toda mi casa en Guadalajara. En el jardín que yo había cuidado durante años, había 2 sillas nuevas de hierro forjado y una mesa con sombrilla, como si fuera un restaurante de lujo. Toqué el timbre. Mi propio timbre. Un hombre de unos 40 años abrió la puerta. Venía en traje de baño y tenía una cerveza en la mano. Detrás de él se escuchaba música y la voz de una mujer cantando desde lo que antes era mi cocina. ¿Sí? Buenas tardes. Soy Teresa Mendoza. Esta es mi casa. El hombre me miró de arriba a abajo con una sonrisa condescendiente. Ah, usted debe ser la señora que hace las empanadas. Ricardo nos dijo que podría venir, pero fíjese que ahorita no necesitamos nada, gracias. La señora que hace las empanadas. Como si fuera una empleada. Una vendedora ambulante que pasaba ofreciendo comida. No, señor. Usted no entiende. Esta casa es mía. Yo soy la propietaria. La sonrisa del hombre se desvaneció. Mire, señora, no sé qué problema tenga usted, pero nosotros pagamos por estar aquí. Si tiene algún asunto que resolver, hágalo con Ricardo, pero por favor no nos moleste. Estamos de vacaciones. ¡Miguel!, gritó una voz femenina desde adentro. ¿Quién es? Una señora que dice que esta es su casa, respondió él, sin quitarme la vista de encima como si yo fuera una loca peligrosa. Apareció la mujer, una rubia teñida con bikini y un pareo de seda. Me miró con desprecio absoluto. Ay, por favor. ¿En serio? ¿Una estafadora? Justo lo que nos faltaba. Estafadora. La palabra me pegó como un puñetazo. Saqué de mi bolsa las escrituras de la propiedad y se las extendí con manos temblorosas. Aquí están los papeles. Esta casa está a mi nombre desde 1998. Ustedes están en mi propiedad sin mi permiso. El hombre tomó los documentos y los revisó con cuidado. Su expresión cambió gradualmente de incredulidad a preocupación y después a enojo. No puede ser.
murmuró. Esto dice Teresa Mendoza de Vázquez. Pero Ricardo nos dijo que era viudo, que había heredado la casa de su abuela. Ricardo es mi hijo. Y yo no estoy muerta, como pueden ver. La mujer se acercó a revisar los papeles. Miguel, esto parece legal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya pagamos el resto de los días? Claro que pagamos. Le dimos 3,000 pesos por adelantado. 3,000 pesos que Ricardo se había embolsado mientras yo contaba centavos para comprar medicinas. Miren, les dije tratando de mantener la calma. Ustedes no tienen la culpa de nada. Pero esta situación es un fraude. Mi hijo está rentando mi casa sin mi autorización. Miguel sacó su teléfono. Voy a llamar a Ricardo ahora mismo. Marcó el número y puso el altavoz. Ricardo contestó al primer tono, con esa voz melosa que usaba con los clientes. Miguel, ¿cómo están? ¿Todo bien en la casa? Ricardo, tenemos un problema. Aquí hay una señora que dice ser tu mamá y que la casa es de ella. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché la risa falsa de mi hijo. Ay, Miguel, discúlpame mucho. Es que mi mamá está un poco mal de sus facultades mentales, ¿sabes? A veces se confunde y cree cosas que no son ciertas. Es parte de su enfermedad. No le hagas caso. Mal de mis facultades mentales. Mi propio hijo diciéndole a extraños que estaba loca. Pero Ricardo, insistió Miguel, tiene papeles que parecen legales. Seguramente son copias viejas que encontró en mi casa. Mira, dame 5 minutos y voy para allá a resolver esto. Mientras tanto, por favor no le den dinero ni nada. A veces pide dinero a los huéspedes. Es muy triste, pero es parte de su condición. Que pedía dinero. Que estaba loca. Que tenía una condición. Colgó sin siquiera preguntarme cómo estaba. Sin mostrar ni la más mínima sorpresa de que su madre, enferma, hubiera llegado sola hasta Chapala. Miguel y su esposa me miraron ahora con lástima en lugar de enojo. La mujer incluso se acercó y me puso una mano en el hombro. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llamemos a alguien? No necesito nada, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Excepto que salgan de mi casa. Pero señora, Ricardo va a venir. Mejor esperémoslo para aclarar todo. No. Yo voy a esperar a Ricardo. Ustedes se van. Mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en años. Los turistas se miraron entre ellos, claramente incómodos con la situación. ¿Sabe qué? Dijo finalmente Miguel. Mejor nos vamos. Esto se está poniendo muy raro. Pediremos el reembolso después. Entraron a la casa a recoger sus cosas mientras yo me quedé parada en la entrada, temblando de rabia y anticipación. En 20 minutos salieron con sus maletas. Me miraron con una mezcla de compasión y nerviosismo, subieron a su BMW y se fueron. Me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. Pero no se sentía como mi casa. Era como estar en un museo de mi propia vida, donde todo había sido curado y modificado para el consumo de extraños. Entré y caminé por los cuartos que conocía de memoria, pero que ahora me parecían ajenos. En la sala ya no estaba mi viejo sofá de tela a cuadros donde mi esposo veía los partidos de fútbol. En su lugar había muebles modernos que no tenían historia, que no guardaban el aroma de nuestras vidas. En la cocina, los trastes de peltre que había heredado de mi madre habían sido reemplazados por vajilla blanca impersonal. El refrigerador estaba lleno de cervezas importadas y quesos gourmet que jamás había probado. Pero lo que más me dolió fue entrar a mi recámara y encontrar que habían quitado la fotografía de mi boda que siempre estuvo en el buró. En su lugar había una imagen genérica de un atardecer en el lago. Habían borrado hasta la última huella de que yo había sido feliz ahí. Me senté en uno de los sillones extraños de mi propia sala, con las escrituras todavía apretadas en mis manos, esperando. El reloj de la pared, uno nuevo que yo no había puesto ahí, marcaba las 4:30 cuando escuché el motor del carro de Ricardo aproximándose por el camino de grava. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Después de meses de humillaciones silenciosas, de mentiras descubiertas, de ser declarada muerta para el mundo, finalmente iba a tener a mi hijo frente a frente. La puerta se abrió con violencia. Ricardo entró como un huracán, con la corbata floja y la camisa arrugada, sudando por el viaje apresurado desde Guadalajara. Sus ojos me buscaron por la sala hasta que me encontró sentada ahí, tranquila, esperándolo. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Fueron las primeras palabras que me dirigió en meses. No, hola mamá o ¿cómo estás? Carajo. Una palabra que nunca le había escuchado dirigida hacia mí. Estoy en mi casa, respondí con una calma que no sabía que poseía. Esta no es tu casa. Te dije claramente que no vinieras. ¿Sabes el problema que acabas de causar? Los huéspedes se fueron y ahora van a pedir reembolso. ¿Sabes cuánto dinero me va a costar esto? ¿Cuánto dinero le iba a costar? No cuánto me había dolido descubrir su traición.
No cuánta humillación me había causado. Solo dinero. Ricardo, siéntate. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, gritó, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Tú no entiendes nada. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tú no tienes dinero para mantenerla, y yo encontré una forma de que sea útil para algo. ¿Útil para quién? Para la familia. Todo lo que hago es por la familia. Mentira. Todo lo que hacía era por él mismo. Siempre había sido así, pero yo había estado demasiado ciega para verlo. ¿Tu familia incluye a tu madre? Se detuvo en seco y me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente en años. Mamá, tú ya estás vieja. No puedes manejar estas cosas. Yo soy hombre. Yo tengo que tomar las decisiones importantes de la familia. ¿Decisiones como declarar que estoy muerta? Su cara se puso pálida. Yo nunca dije eso. Saqué mi teléfono, donde había tomado capturas de pantalla de las reseñas de Internet. Se las mostré una por una, leyendo en voz alta. El propietario nos explicó que la casa era de su abuela, que falleció hace años. Esta es tu abuela que falleció, Ricardo. Yo, tu madre. Intentó quitarme el teléfono de las manos. No entiendes cómo funciona el negocio. A veces tienes que adornar un poco las historias para que sean más interesantes para los turistas. ¿Adornar? ¿Así le dices a matar a tu madre? Ay, mamá, no seas dramática. No te morí. Solo simplifiqué la situación. Simplifiqué la situación. Como si mi existencia fuera un problema administrativo que resolver. Y a doña Carmen le dijiste que estaba enferma, que el doctor me había prohibido viajar. Pues es que tú ya no estás bien para venir hasta acá sola. Mírate, se te olvidan las cosas. A veces dices incoherencias. ¿Cómo que incoherencias? Como cuando dijiste que querías usar tus ahorros para un crucero. ¿Tú? ¿En un crucero? Si no tienes ni para pagar tus medicinas. Ah, ese había sido mi error. Un día, viendo una revista en el consultorio del doctor, había comentado que sería bonito conocer otros lugares antes de morirme. Había sido un comentario inocente, un sueño pequeño que nunca pensé realizar, pero para él había sido evidencia de mi deterioro mental. Ricardo, esa casa está escriturada a mi nombre. Tú no tienes derecho a rentarla sin mi permiso. Ay, mamá, no seas necia. ¿Para qué quieres tú esta casa? ¿Para venir a llorar por mi papá? ¿Para sentarte a recordar el pasado? Eso no es productivo. Es depresivo. Depresivo. Mi dolor era depresivo. Mis recuerdos eran improductivos. Y además, continuó, sin darse cuenta de que cada palabra era un puñal, nosotros necesitamos ese dinero. Mónica quiere remodelar la cocina, María Fernanda necesita clases de francés, Santiago va a entrar a una escuela bilingüe. ¿Tú para qué necesitas dinero? ¿Para comprar más pastillas? ¿Para ir al mercado a vender empanadas como indigente? Como indigente. Esa era la imagen que tenía de su madre. Una indigente vendiendo empanadas. Ricardo, durante 47 años te he dado todo lo que tenía. Mi juventud, mi dinero, mis fuerzas, mis sueños, todo. Sí, y yo te lo agradezco. ¡No me interrumpas! Por primera vez en mi vida le grité a mi hijo. 47 años callándome y ahora vas a escucharme. Se quedó en silencio, sorprendido por mi tono. Vendí mis joyas para pagar tu universidad. Trabajé de noche limpiando oficinas para comprarte ropa decente. Me salté comidas para que tú tuvieras dinero para salir con tus amigos. Vendí mi máquina de coser para pagar tu luna de miel. Te di 50,000 pesos el día de tu boda. Mis ahorros de 5 años. Mamá, yo nunca te pedí que hicieras eso. Pero lo recibiste. Todo lo recibiste con una sonrisa y nunca dijiste, no, mamá, no te sacrifiques por mí. Ricardo se sentó por fin, pero no me miraba a los ojos. ¿Y ahora? Continué. Que ya no tienes nada más que sacarme, que ya no hay joyas que vender ni ahorros que entregar, decides que lo mejor es declararme loca y muerta para quedarte con lo último que me quedaba. Esta casa. ¿No es así? Claro que es así. Me conviertes en una anécdota para tus turistas. La madre del propietario que hace empanadas. Como si fuera una empleada tuya. Mamá, escúchame. No, tú escúchame a mí. 47 años he estado escuchándote. Ahora es tu turno. Me levanté del sillón y me paré frente a él, mi hijo de 43 años, que me veía con temor por primera vez en su vida. Esta casa la compré yo, con mi dinero, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Aquí nació tu hijo, aquí murió tu padre, aquí lloré cuando te fuiste a la universidad, aquí celebré cuando te casaste, aquí esperé durante años a que vinieras a visitarme más seguido. Lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz no se quebró. Y tú convertiste todos esos recuerdos, toda esa historia, en un negocio.
Borraste hasta la última huella de que yo fui feliz aquí. Mamá, ¿podemos arreglar esto? ¿Cómo, Ricardo? ¿Cómo se arregla que le hayas dicho a extraños que tu madre está loca? ¿Cómo se arregla que hayas preferido matarme ficticiamente antes que incluirme en tu vida real? Se quedó callado. Por primera vez en años, mi hijo no tenía respuesta para todo. Porque ese es el verdadero problema, ¿no? Continué. No es que esté vieja o loca o enferma. Es que te da pena que tu madre venda empanadas. Te da pena que no sea una señora elegante que juegue golf en el club. Te da pena que use ropa barata y que hable como gente del pueblo. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Por eso me sentaste en la mesa del fondo en tu boda. Por eso nunca salgo en las fotos de tus hijos. Por eso prefieres inventar que tengo una abuela muerta a admitir que tienes una madre viva que trabaja honradamente. Ricardo finalmente me miró a los ojos. Y por un segundo, solo un segundo, vi al niño que había sido. Al niño que corría hacia mis brazos cuando tenía pesadillas. Mamá, yo no quería lastimarte, pero me lastimaste. Más de lo que podrías imaginar. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te vayas de mi casa. Ahorita. Y no quiero que regreses hasta que puedas mirarme como a tu madre, no como a tu empleada o tu problema o tu vergüenza. ¿Y entonces qué va a pasar con el negocio de renta? Se acabó. Esta casa no se renta más. Pero mamá, necesitamos ese dinero. Y ahí estaba de nuevo. Su verdadera preocupación. Su única preocupación. Tú necesitas ese dinero, Ricardo. Yo lo que necesito es respeto. Ricardo se fue sin decir adiós. Sin pedir perdón. Sin siquiera voltear a verme cuando salió por la puerta que había abierto con violencia 2 horas antes. Lo escuché arrancar su carro con furia, haciendo rechinar las llantas contra la grava como un adolescente berrinchudo. Me quedé parada en la entrada de mi casa, viendo cómo su carro desaparecía por el camino polvoriento, sintiendo algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era enojo. Era vacío. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando durante horas, y de repente el dolor se detiene. Por primera vez en 47 años, había mandado a callar a mi hijo. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad por encima de su comodidad, y se sentía aterrador. Pero también se sentía bien. Cerré la puerta con seguro y caminé por mi casa en silencio absoluto. Era un silencio diferente al que había vivido los últimos meses. No era el silencio de la soledad impuesta, sino el silencio de la decisión propia. El silencio de quien elige estar sola antes que estar mal acompañada. Fui a la cocina y saqué todos los productos gourmet que Ricardo había comprado para sus turistas. Quesos caros que nunca había probado. Vinos que costaban más que mi gasto semanal de comida. Embutidos importados con nombres que no sabía pronunciar. Todo a la basura. Después fui al refrigerador grande que él había instalado y lo desconecté. No necesitaba un refrigerador industrial para una sola persona. Abrí las ventanas que habían estado cerradas para mantener el aire acondicionado encendido las 24 horas, y dejé que entrara el aire del lago, el aroma de las bugambilias que yo había plantado, el sonido de los pájaros que habían vuelto después de meses de ausencia. En el cuarto principal quité las sábanas blancas e inmaculadas que Ricardo había puesto para los huéspedes, y busqué en el closet hasta encontrar mi ropa de cama de siempre, fundas de algodón con florecitas azules que había bordado yo misma hace años. Las sacudí al aire libre. Las extendí en la cama que había compartido con mi esposo durante 22 años, y por primera vez en meses, reconocí mi propia recámara. Pero lo más importante, saqué de mi bolsa la fotografía de mi boda que siempre había estado en el buró, y que Ricardo había guardado quién sabe dónde. Tardé 1 hora en encontrarla, metida en una caja de cartón en el cuarto de servicio, junto con otros objetos personales de la propietaria anterior, como si yo hubiera sido una inquilina que se mudó y no la dueña de casa que había sido despojada. La puse en su lugar de siempre. Mi esposo y yo el día de nuestra boda, él con su traje azul marino de segunda mano pero impecable, yo con mi vestido de novia que había cosido durante 6 meses en las noches después del trabajo, los dos riéndonos porque había empezado a lloviznar justo cuando el fotógrafo nos tomó la imagen, pero éramos tan felices que ni siquiera nos importó. Esa noche cené sola por primera vez en mi casa de Chapala después de meses. No fue una cena elegante. Huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas que compré en la tienda de Doña Carmen, pero fueron los huevos más deliciosos que había probado en años, porque los comí sin prisa, sin ansiedad, sin preguntarme si le estaría gustando a alguien más. Comí viendo el atardecer desde mi ventana de la cocina, esa ventana desde donde había visto a Ricardo dar sus primeros pasos en el patio, desde donde había visto a mi esposo reparar el techo bajo el sol, desde donde había observado las estaciones cambiar año tras año durante las 2 décadas más felices de mi vida. Cuando terminé de cenar,
No lavé los platos inmediatamente como hacía siempre. Los dejé en el fregadero y me fui a sentar en el portal que daba al lago. Hacía años que no me daba ese permiso. El permiso de dejar algo sin hacer para simplemente existir. El lago brillaba bajo la luna llena como un espejo plateado. A lo lejos se escuchaban las voces de los pescadores que regresaban de su jornada y el sonido de las lanchas de motor que llevaban turistas de regreso a sus hoteles en el centro del pueblo. Vida normal. Vida que había continuado sin mí durante todos esos meses en que me habían prohibido estar ahí. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en más de un año. El de mi prima Esperanza, que vivía en Tijuana y con quien había perdido contacto porque no tenía tiempo para llamadas largas. Ricardo siempre se quejaba cuando hablaba por teléfono. Decía que gastaba dinero en llamadas internacionales que no podía permitirme. «Bueno», contestó una voz familiar después de varios timbrazos. «Esperanza. Soy Teresa». Hubo un silencio de sorpresa. «Teresa. Ay, prima, ¿cómo estás? Hace siglos que no sabía de ti. Estoy bien. Bueno, no. Estoy mal. Pero estoy mejor». Esperanza se rió. Esa respuesta suena muy confusa, pero muy honesta. Y entonces, por primera vez en años, hablé. Hablé de verdad. No las conversaciones superficiales que tenía con mis clientes del mercado o las respuestas automáticas que le daba a Ricardo cuando me preguntaba cómo estaba. Le conté a Esperanza todo. La prohibición, la casa convertida en negocio, las mentiras, la confrontación. Hablamos durante 3 horas. Esperanza me contó de su vida en Tijuana, de sus nietos que ya estaban en la universidad, de cómo había aprendido a usar la computadora para vender sus tejidos por internet, de los viajes que había hecho a California a visitar a sus hijos. «¿Sabes qué, prima?», me dijo antes de colgar. «Me da mucho gusto que hayas encontrado tu voz. Siempre fuiste demasiado buena para tu propio bien». Demasiado buena para mi propio bien. Era cierto. A la mañana siguiente desperté sin despertador por primera vez en décadas. No tenía que levantarme a las 5 a hacer empanadas. No tenía prisa por llegar al mercado antes de que se acabaran los mejores lugares. No tenía que correr a mi casa a prepararle comida a nadie, ni a lavar ropa de nadie más que la mía. Me levanté cuando mi cuerpo quiso levantarse, a las 8 de la mañana, con el sol entrando por las ventanas que había dejado abiertas. Me hice café en la cafetera vieja que Ricardo había reemplazado por una máquina expreso que yo no sabía usar, y me senté en el patio a tomármelo mientras veía a los patos del lago buscar su desayuno. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. No iba a regresar a Guadalajara ese día, ni al siguiente. Por primera vez en mi vida, me iba a dar unas vacaciones, en mi propia casa. Caminé hasta el pueblo y fui al mercado local. Compré ingredientes frescos, jitomates que olían a tierra, cilantro recién cortado, queso fresco que había hecho la señora Refugio esa misma mañana. Compré solo lo que iba a comer ese día, sin calcular porciones para otros, sin preocuparme por estirar el dinero para alcanzar toda la semana. En la tarde, hice algo que no había hecho en años. Me fui a la plaza del pueblo a ver a la gente pasar. Me senté en una banca bajo las jacarandas moradas y simplemente observé. Niños jugando fútbol, parejas de novios tomados de la mano, señoras platicando mientras sus maridos jugaban dominó. Una señora mayor que yo, elegantemente vestida, se sentó a mi lado. «Buenas tardes», me dijo con una sonrisa genuina. «Buenas tardes. ¿Es usted de aquí del pueblo?» «No, soy de Guadalajara. Tengo una casa aquí en Chapala, pero hacía tiempo que no venía». «Ah, qué bonito. Yo vengo todos los años con mi esposo. Somos de Monterrey. Este pueblo tiene una energía muy especial. ¿No le parece?» Platicamos durante 1 hora. Me contó de sus nietos, de sus viajes, de cómo había decidido vender su casa grande cuando enviudó y comprarse un departamento pequeño para ella sola. «¿No le da miedo vivir sola?», le pregunté. «Al contrario, mija. Me da miedo vivir acompañada de quien no me valora. Prefiero mi soledad elegida que la compañía forzada». Sus palabras se me clavaron en el corazón como semillas. Cuando regresé a mi casa esa tarde, encontré 3 llamadas perdidas de Ricardo en mi teléfono. No las respondí. Por primera vez en mi vida, no corría a atender a mi hijo en el momento que él me necesitaba. En cambio, me preparé un baño en la tina que hacía años no usaba porque gastaba mucha agua, según Ricardo. Le eché sales que encontré en un cajón del baño, restos de un regalo de cumpleaños que me había hecho mi difunto esposo y que nunca había usado porque me parecía un lujo excesivo. Me metí en el agua caliente y lloré. Pero esta vez no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Como cuando llevas mucho tiempo conteniendo algo que te duele y finalmente lo dejas salir. Lloré por todos los años que había vivido de rodillas emocionales. Lloré por todas las veces que me había tragado el orgullo. Lloré por todos los sueños que había sacrificado en el altar del amor incondicional mal entendido.
pero también lloré de gratitud, porque a los 72 años había descubierto algo que muchas mujeres nunca aprenden, que amar no significa desaparecer. Los 3 días que pasé sola en mi casa de Chapala fueron los más pacíficos que había tenido en décadas, pero sabía que no podía esconderme para siempre. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en mi patio viendo los patos en el lago, sonó mi teléfono con insistencia que ya conocía demasiado bien. Esta vez no era Ricardo, era Mónica. «Teresa, ¿dónde te has metido? Ricardo está preocupadísimo. Los niños te han estado preguntando». Mentira. Los niños jamás preguntaban por mí a menos que fuera mi cumpleaños y esperaran regalo. «Estoy en mi casa, Mónica. En Chapala». «¿En Chapala? Pero si Ricardo me dijo que ya no podías ir por allá. ¿Cómo llegaste? ¿Quién te llevó?» Como si fuera una inválida que necesitara transporte especial para ir a mi propia propiedad. Llegué en camión, como siempre he llegado. Hubo una pausa. Después, el tono condescendiente que ya conocía. «Teresa, creo que necesitamos hablar. Los niños quieren verte. ¿Por qué no vienes a la casa hoy en la tarde? Voy a hacer tu mole favorito». Mi mole favorito. Como si después de 8 años de matrimonio, no supiera que Mónica compraba el mole ya hecho en el súper y solo le agregaba pollo. «No, gracias. Estoy ocupada». ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? La pregunta me molestó más de lo que debería, como si una mujer de mi edad no pudiera tener ocupaciones legítimas. Ocupada viviendo mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. 2 horas después llegaron, los dos. En el carro de Ricardo, con caras largas y esa expresión que ponían cuando tenían que lidiar conmigo, como si fuera un problema administrativo urgente. Los vi llegar desde la ventana de mi cocina. Ricardo traía puesto su traje de trabajo, como si hubiera venido directamente de la oficina para resolver mi situación. Mónica llevaba uno de sus vestidos de marca y zapatos de tacón completamente inadecuados para caminar en la grava de mi entrada. Tocaron la puerta como si fuera la primera vez que venían a mi casa. «Mamá, abre, tenemos que hablar», gritó Ricardo. «La puerta no está cerrada con llave», respondí desde adentro, sin moverme de mi silla en la cocina. Entraron con la actitud de quien llega a una intervención. Mónica miró alrededor con esa expresión de desaprobación que había perfeccionado, como si mi forma de acomodar mi propia casa fuera evidencia de mi deterioro mental. «Mamá, tienes que regresar a Guadalajara», dijo Ricardo sin siquiera saludarme. «No puedes quedarte aquí sola». «¿Por qué no?» Porque no es seguro. Porque estás muy lejos de todo. Porque si te pasa algo, nadie se va a dar cuenta». «¿Cómo quién? ¿Como tú, que en 3 meses no me has hablado para preguntarme cómo estoy?» Mónica se sentó sin que la invitara, en mi sillón favorito, y sacó su teléfono como si lo que estuviera pasando fuera demasiado aburrido para su atención completa. «Además», continuó Ricardo, «cancelaste el negocio de la renta. ¿Tienes idea de cuánto dinero perdimos por tu berrinche?» «Berrinche. Mi decisión de recuperar mi dignidad era un berrinche». «Perdiste, Ricardo. Tú perdiste dinero que no era tuyo para empezar». «Era dinero para la familia». «¿Cuál familia?», lo interrumpí. ¿La familia que me prohíbe entrar a mi propia casa? ¿La familia que dice que estoy loca cuando hablo por teléfono? ¿La familia que prefiere inventar que estoy muerta antes que admitir que existo?» Mónica levantó la vista de su teléfono por primera vez. «Ay, Teresa, no seas dramática. Nadie dijo que estuvieras muerta». Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había guardado. Las reseñas donde Ricardo hablaba de su abuela fallecida. ¿Esto qué es, entonces? Mónica leyó en silencio, y por primera vez en años la vi sin palabras. Eso fue solo para los turistas», murmuró Ricardo, «para hacer la historia más interesante. ¿Y yo qué soy en tu historia interesante? ¿Un fantasma? ¿Una empleada? ¿Un estorbo? Eres mi mamá, pero me da pena». «Dilo, Ricardo. Te da pena que tu mamá venda empanadas. Te da pena que use ropa barata. Te da pena que no sea la señora elegante que tus amigos esperarían que fuera tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica se aclaró la garganta. «Teresa, creo que estás malinterpretando las cosas. Nadie se avergüenza de ti, ¿no? Entonces explícame por qué en 8 años de matrimonio nunca me han invitado a una sola reunión social. Explícame por qué cuando van a restaurantes nunca me incluyen. Explícame por qué mis nietos me conocen como la abuela que trae regalos, pero no saben nada de mi vida. Ellos te quieren mucho. Ellos quieren mis regalos, Mónica. Hay diferencia». Ricardo se levantó y empezó a caminar por mi sala como animal enjaulado. «Está bien, mamá. Tienes razón. A veces es difícil llevarte a ciertos lugares». Ahí estaba. La verdad al fin. «¿Por qué es difícil, Ricardo?» Porque no sabes de qué hablar con la gente de mi trabajo. Porque a veces dices cosas que suenan
Pobres. Pobres. Mis palabras sonaban pobres. ¿Y qué tiene de malo sonar pobre si soy pobre? No eres pobre, mamá. Tienes esta casa, tienes tu pensión. Tengo una pensión de 2,000 pesos al mes y una casa que tú convertiste en hotel sin mi permiso. ¿Eso me hace rica? Mónica suspiró como si fuéramos niños peleándose por juguetes. Teresa, el punto es que queremos ayudarte, pero tienes que cooperar. ¿Ayudarme cómo? ¿Volviéndome invisible? ¿Mintiendo sobre mi existencia? ¿Tomando mis decisiones por mí? Queremos que vengas a vivir con nosotros, dijo Ricardo de repente. La frase quedó flotando en el aire como una bomba sin explotar. ¿Qué? Que vengas a vivir a la casa. Tenemos el cuarto de servicio libre. Puedes estar ahí. Así no estarás sola, y nosotros podemos cuidarte. El cuarto de servicio. El cuarto donde guardábamos las escobas y la lavadora. Ese era el lugar que mi hijo consideraba apropiado para su madre. ¿Y esta casa qué va a pasar? La vendemos. O la rentamos por años. O la ponemos en mi nombre oficialmente para que no haya problemas legales cuando yo me muera. Cuando ya no puedas tomar decisiones por ti sola. Ahí estaba el plan completo. Internarme en el cuarto de servicio como mascota doméstica hasta que muriera o perdiera la razón, y quedarse con mi propiedad. ¿Y yo qué voy a hacer en el cuarto de servicio? Pues, puedes ayudar con la casa, cocinar a veces, cuidar a los niños cuando tengamos compromisos, cocinar a veces, cuidar niños, convertirme en su empleada doméstica no remunerada a cambio de un techo sobre mi cabeza. ¿Y si digo que no? Ricardo y Mónica se miraron entre ellos como si hubieran ensayado esta parte. Mamá, tienes 72 años. Ya no puedes vivir sola. Si no aceptas nuestra ayuda, vamos a tener que buscar otras opciones. Otras opciones. La amenaza velada pero clara. ¿Qué otras opciones? Hay lugares muy bonitos para personas de tu edad, donde van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Un asilo. Me estaban amenazando con un asilo si no aceptaba ser su sirvienta. Me levanté de mi silla muy despacio, sintiendo cada uno de mis 72 años en las rodillas, pero también sintiendo algo que no había sentido nunca, una calma absoluta ante la maldad. Fuera, dije en voz baja. Mamá, fuera de mi casa, ahora. Teresa, estás exagerando. Fuera, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Fuera de mi casa y no regresen hasta que puedan mirarme como lo que soy, una mujer adulta con derecho a decidir sobre su propia vida. Mamá, estás actuando como loca. Y tú estás actuando como un hijo de perra que se avergüenza de la madre que lo parió. El silencio fue total. En 72 años de vida, jamás había dicho una grosería. Jamás le había gritado así a nadie. Y se sintió liberador. No van a meterme en ningún cuarto de servicio. No van a vender mi casa. No van a tomar ni una sola decisión más sobre mi vida sin consultarme. Y si creen que me van a chantajear con asilos, están muy equivocados. Ricardo estaba pálido. Mónica tenía la boca abierta. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí hasta que aprendan a tratarme con respeto. Se fueron sin decir palabra. Ricardo arrancó el carro con tanta furia que levantó una nube de polvo que tardó 10 minutos en asentarse. Cuando el silencio regresó, me senté en mi portal y lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque acababa de descubrir que sí tenía fuerzas para defenderme, que sí tenía voz para gritar, que sí tenía valor para quedarme sola antes que aceptar migajas de amor disfrazadas de ayuda. Esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí libre. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Por primera vez en 47 años no sabía nada de Ricardo. No una llamada, no un mensaje, no una visita inesperada. Era como si hubiera desaparecido del mundo, y yo no sabía si sentirme aliviada o preocupada. Pero la tranquilidad no duró mucho. El viernes por la mañana, mientras regaba mis bugambilias, doña Carmen llegó corriendo a mi casa con una expresión de pánico que me heló la sangre. «Teresa, tienes que ver esto», me dijo sin aliento, mostrándome su teléfono. En la pantalla había una publicación de Facebook de Mónica. La foto era de mis 2 nietos, María Fernanda y Santiago, con caras tristes y lágrimas dibujadas artificialmente en las mejillas. El texto decía: «Con el corazón destrozado tengo que pedirles una oración por mis bebés. Su abuelita Teresa, que siempre fue como una segunda mamá para ellos, está pasando por un momento muy difícil. La edad y la soledad la están afectando mucho, y ya no es la misma de antes. Los niños no entienden por qué su abuela querida ya no los quiere ver, por qué ya no les hace sus empanadas favoritas, por qué ya no los llama. Les duele mucho que los haya rechazado sin explicación. Solo les pido que oren por ella, para que encuentre paz en su corazón, y pueda volver a ser la abuela amorosa que siempre fue. Orar por la abuela.
Familias destrozadas, amor de madre. Leí la publicación 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente la maldad que contenía. Mónica había usado a mis nietos como escudo emocional, manipulado la situación para hacerme ver como la villana de la historia, y lo había hecho públicamente, donde todos nuestros conocidos podían verlo. ¿Cuánta gente ha visto esto?, le pregunté a doña Carmen. Ya tiene como 200 comentarios, y lo compartieron como 50 personas. 200 comentarios de gente que me conocía, que había comprado mis empanadas durante años, que me había saludado en el mercado, ahora juzgándome como una abuela cruel que había abandonado a sus nietos. Scrolleé por los comentarios con manos temblorosas. Ay no, qué tristeza. Los viejitos a veces se ponen muy amargados. Pobrecitos los niños, no merecen sufrir por los caprichos de los adultos. A esa edad ya se les olvida lo que es el amor familiar. Mis oraciones para doña Teresa. Ojalá recapacite antes de que sea demasiado tarde. Cada comentario era una puñalada. Gente que no sabía nada de la verdad, opinando sobre mi vida, juzgando mi carácter, condenándome por una versión distorsionada de los hechos que Mónica había presentado como la realidad. Pero lo que más me dolió fueron los comentarios de personas que sí me conocían bien. Siempre me pareció que Teresa era muy rara, muy cerrada. No me sorprende que sea así con su familia también. Yo le compraba empanadas y siempre estaba de mal humor. Pobres nietos. Una vez la vi gritándole a un cliente en el mercado. Tiene muy mal carácter. Mentiras mezcladas con medias verdades, recuerdos selectivos y malicia pura. Mi reputación de décadas destruida en una sola publicación. Teresa, me dijo doña Carmen suavemente, la gente del pueblo está hablando mucho. Algunas personas dicen que te has vuelto muy agresiva últimamente. ¿Agresiva yo? Pues Ricardo vino ayer a la tienda y dijo que tuvieron que irse de tu casa porque les gritaste muy feo, que les dijiste palabras muy fuertes. Claro, Ricardo había venido a hacer su propia campaña de desprestigio, asegurándose de que la versión de los hechos que llegara al pueblo fuera la suya. ¿Y tú qué crees, Carmen? Doña Carmen bajó la mirada, incómoda. Pues, no sé qué creer, Teresa. Te conozco desde hace años. Siempre has sido una mujer decente. Pero también es cierto que últimamente te has visto diferente, más dura. Había dejado de ser complaciente y ahora era dura. Esa tarde, cuando fui al pueblo a comprar lo necesario para mi cena, sentí las miradas en cada esquina. En la panadería, las conversaciones se detenían cuando yo entraba. En la carnicería, el señor Ramiro, que me vendía pollo desde hacía años, me atendió con frialdad profesional en lugar de la calidez de siempre. En la farmacia, mientras esperaba mis medicinas para la presión, escuché a 2 mujeres hablando detrás de mí. Pobrecitos esos niños. ¿Te imaginas tener una abuela así de cruel? Dicen que la nuera ha tratado de ayudarla, pero que ella no acepta nada, que prefiere vivir sola como ermitaña antes que estar con su familia. La soledad vuelve locas a las viejas. Mi tía era igual. No me volteé. No dije nada. Pagué mis medicinas y salí de ahí con la cabeza alta, pero sintiendo que cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi cocina y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No solo por la injusticia de la situación, sino por la comprensión terrible de lo que Ricardo y Mónica habían logrado. Aislarme completamente. Convertirme en un paria social. Asegurarse de que si yo contaba mi versión de los hechos, nadie me creería porque ya me habían pintado como la loca de la familia. Era una estrategia perfecta. Cruel, pero perfecta. Esa noche, mientras cenaba sola mi sopa de verduras, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Teresa Mendoza? Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Sánchez, del DIF municipal. Hemos recibido una llamada de preocupación sobre su bienestar. El DIF, el desarrollo integral de la familia. Los habían llamado para reportarme como adulto mayor en situación de riesgo. ¿Quién llamó? No puedo darle esa información, pero nos dijeron que está usted viviendo sola en condiciones precarias, que rechaza la ayuda de su familia y que posiblemente esté experimentando algún tipo de deterioro cognitivo. Cada palabra fue una bofetada. Ricardo había jugado su carta más fuerte, usar al gobierno para obligarme a aceptar su ayuda. Señora, me gustaría visitarla mañana para platicar con usted y evaluar su situación. ¿Evaluar mi situación? Es protocolo cuando recibimos reportes de adultos mayores que podrían estar en situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La palabra me sonó como una sentencia de muerte. Después de colgarme, quedé sentada en mi cocina tratando de procesar lo que estaba pasando. En una semana había pasado de ser una mujer libre por primera vez en décadas a ser una paria social investigada por el gobierno por posible deterioro mental. Ricardo había orquestado todo con la precisión de un estratega militar.
Primero la humillación pública a través de Mónica, después la campaña de desprestigio en el pueblo, y ahora la intervención oficial del DIF. Me estaban cercando como a un animal herido, cortando todas mis vías de escape, asegurándose de que al final no tuviera más opción que aceptar sus términos. El cuarto de servicio, la venta de mi casa, la pérdida completa de mi autonomía. Pero cuando estaba en el punto más bajo de mi desesperación, cuando sentía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando, pasó algo que no esperaba. Sonó mi teléfono. Era un número de Tijuana. Teresa, soy Esperanza. Acabo de ver lo que está pasando. Una de mis amigas de Guadalajara me enseñó la publicación de tu nuera, mi prima, la única persona que sabía la verdad completa. Esperanza, comencé, pero la voz se me quebró. Prima, escúchame bien. Mañana tomo el primer avión a Guadalajara. Y te juro por la memoria de mi madre que vamos a arreglar esto. Por primera vez en días, no me sentí completamente sola. No tienes que venir, prima. Es mi problema. ¿Mi problema? Teresa, tú eres mi familia. Mi familia de verdad. No como esos buitres que tienes por hijo y nuera. Y nadie, ¿me oyes? Nadie va a lastimar a mi prima mientras yo tenga vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en una semana. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba viniendo a luchar por mí. Alguien que me quería no por lo que podía darle, sino simplemente porque éramos familia de verdad. Esperanza llegó como un huracán de justicia el sábado por la mañana. La vi bajar del taxi con una maleta pequeña y una determinación que no había visto en años. A sus 68 años, mi prima seguía siendo la misma mujer que había defendido a los niños más pequeños en el patio de la escuela primaria 40 años atrás. A ver, prima, me dijo apenas puso un pie en mi casa. Quiero que me cuentes todo desde el principio. Y cuando digo todo, es todo. Nos sentamos en mi cocina y le conté la historia completa. No solo los eventos recientes, sino años de humillaciones pequeñas, de ser relegada al segundo plano, de sacrificios no reconocidos y amor no correspondido. Esperanza escuchaba en silencio, pero yo podía ver la rabia creciendo en sus ojos, como una tormenta que se acumula en el horizonte. «Ese hijo de la chingada», murmuró cuando terminé. «Perdóname la expresión, prima, pero es que no me sale otra palabra para describir a Ricardo. Esperanza, el lenguaje...» «No, Teresa. Ya estuvo bueno de que seas educada y correcta mientras ellos te pisotean. A veces las situaciones requieren palabras fuertes». Esa misma tarde llegó la licenciada Patricia Sánchez del DIF. Era una mujer de unos 40 años, con cara de funcionaria acostumbrada a lidiar con casos difíciles. Llegó con una carpeta llena de formularios y esa expresión profesional pero distante que usan los burócratas. «Señora Mendoza, como le comenté por teléfono, hemos recibido un reporte de preocupación sobre su bienestar. ¿Puedo preguntar específicamente qué dijeron en ese reporte?», intervino Esperanza antes de que yo pudiera responder. La licenciada la miró con sorpresa. «¿Y usted es...?» «Esperanza Herrera, prima hermana de Teresa y su apoyo familiar más cercano. Vengo de Tijuana específicamente porque me enteré de esta situación». «Entiendo. Bueno, el reporte indica que la señora Mendoza está viviendo en condiciones precarias, que rechaza ayuda médica y familiar, que ha mostrado cambios de personalidad significativos y que posiblemente esté experimentando deterioro cognitivo que la ponga en riesgo». «¿Quién hizo ese reporte?», preguntó Esperanza directamente. «Como ya le dije a la señora Mendoza, no puedo revelar esa información». «¿Fue su hijo?». La licenciada evadió la pregunta, pero su expresión lo confirmó todo. «Mire, licenciada», dijo Esperanza con una calma peligrosa, «¿le parece que mi prima está en condiciones precarias?». La licenciada miró alrededor de mi casa. Todo estaba limpio, ordenado, bien mantenido. Mi apariencia personal era impecable, mi conversación coherente, mi casa en perfectas condiciones. Bueno, visualmente no veo signos de deterioro del hogar. ¿Le parece que está desnutrida o descuidada? No. Pero, ¿ha dicho algo incoherente desde que llegó? No. Sin embargo, el reporte indica lo que quiere indicar quien lo hizo, interrumpió Esperanza. Pero la realidad que usted puede constatar con sus propios ojos es que Teresa está perfectamente bien, viviendo en su propia casa, cuidándose sola y tomando decisiones racionales sobre su vida. La licenciada se removió incómoda en su silla. «Señora Herrera, entiendo su posición, pero también debo considerar que a veces los familiares cercanos pueden no notar ciertos cambios graduales». «¿Qué cambios específicos le reportaron?». «Que había echado a la familia de su casa de manera violenta, que había suspendido un negocio familiar rentable sin razón aparente, que se negaba a aceptar ayuda para mudarse a un lugar más seguro». Esperanza se rió con una risa que no tenía nada de divertida.
Licenciada, ¿usted tiene casa propia? Sí. Si mañana llega un familiar suyo, convierte su casa en hotel sin su permiso, se queda con las ganancias, y después la quiere convencer de que se vaya a vivir al cuarto de servicio de su casa, para que él pueda quedarse con su propiedad, ¿usted qué haría? Bueno, eso sería diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque usted no tiene 72 años? ¿Porque ser mayor automáticamente te quita el derecho a defender tu patrimonio? La licenciada comenzó a verse menos segura de su posición. No es eso. Pero cuando los adultos mayores viven solos, a veces toman decisiones que no son las mejores para su seguridad. Teresa no está tomando decisiones peligrosas, dijo Esperanza firmemente. Está tomando decisiones que no le convienen a su hijo. Hay una diferencia enorme. Esperanza sacó de su bolsa unas hojas impresas. Aquí tengo copias de las reseñas de internet donde el hijo de Teresa promocionaba su casa, diciendo que la dueña anterior había muerto. Aquí tengo capturas de la publicación de Facebook, donde la nuera manipula a los nietos para hacer quedar mal a Teresa públicamente. ¿Le parece que el problema de comportamiento irracional está en Teresa o en su familia? La licenciada revisó los papeles con creciente incomodidad. Esto no estaba en el reporte que recibimos. Por supuesto que no estaba, porque quien hizo el reporte no iba a incluir evidencia de su propio comportamiento abusivo. Después de una hora de interrogatorio exhaustivo por parte de Esperanza, la licenciada se fue con la promesa de reevaluar el caso y considerar toda la información disponible. Traducido del lenguaje burocrático, se había dado cuenta de que la habían usado para intimidar a una mujer inocente, y no quería ser parte del abuso. Primera batalla ganada, dijo Esperanza cuando se fue la funcionaria. Pero esto apenas empieza, prima. Esa noche, Esperanza me ayudó a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Contraatacar. Vamos a usar las mismas armas que ellos, Teresa. Si quieren jugar sucio, van a conocer lo que es enfrentarse a alguien que sabe jugar el juego. Esperanza había aprendido a usar las redes sociales para vender sus tejidos, y tenía una cuenta de Facebook con más de 1000 seguidores. Esa noche escribió una publicación que me dejó con la boca abierta. Queridos amigos, quiero contarles la historia de mi prima Teresa, una mujer de 72 años que ha trabajado toda su vida vendiendo empanadas para sacar adelante a su hijo. Teresa enviudó joven, crió sola a Ricardo, pagó su universidad vendiendo hasta sus joyas, y cuando él se casó, le regaló todos sus ahorros como dote de boda. Durante años, Teresa siguió ayudando económicamente a la familia de Ricardo, sacrificando su propia comodidad para que ellos vivieran mejor. Hace unos meses, Teresa descubrió que Ricardo había convertido su casa de campo en un negocio de renta turística sin su permiso, quedándose con todas las ganancias mientras le decía a los huéspedes que la dueña original había fallecido. Cuando Teresa se defendió y reclamó su propiedad, Ricardo y su esposa iniciaron una campaña para hacerla pasar por loca y cruel. Han usado a sus propios hijos como armas emocionales. Han reportado falsamente a Teresa ante las autoridades y han destruido su reputación en su comunidad. Todo porque Teresa se atrevió a decir no, por primera vez en su vida. Esta no es una historia de una abuela cruel. Es la historia de una mujer mayor víctima de abuso financiero y emocional por parte de su propia familia. Es la historia que se repite en miles de hogares mexicanos, donde los hijos ven a sus padres ancianos como recursos a explotar en lugar de personas a respetar. Teresa no está loca. Teresa despertó. Y eso es lo que realmente les molesta. Compartan esta historia si creen que los adultos mayores merecen respeto, no explotación. Justicia para Teresa. Respeto a los adultos mayores, abuelos, no juguetes. ¿Estás segura de que quieres publicar eso? Le pregunté. Prima, llevas 47 años siendo segura y dócil y agradecida. ¿Cómo te ha funcionado? Tenía razón. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Primero la compartieron las amigas de Esperanza en Tijuana, después las amigas de sus amigas. Para la medianoche había sido compartida más de 500 veces y tenía cientos de comentarios de apoyo. Dios mío, qué historia tan triste. Mis oraciones para doña Teresa. Esto es exactamente lo que le pasó a mi mamá con mi hermano. Los hijos aprovechados existen. Qué valor el de esta señora para defenderse. Ojalá mi suegra tuviera las mismas agallas. Como abogado, puedo decir que esto que le hicieron es fraude y abuso de adulto mayor. Espero que tome acción legal. Por primera vez en semanas, las redes sociales trabajaban a mi favor en lugar de en mi contra. Mañana, me dijo Esperanza mientras apagábamos las luces. Vamos a ir a Guadalajara a hablar con Ricardo cara a cara. Pero esta vez no vas sola, y esta vez no vas en posición de víctima. ¿Y si se niega a vernos? Entonces haremos la conversación en la puerta de su casa, con todos los vecinos de testigos. A ver si le gusta tanto la atención pública cuando no la controla él.
Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que todo había comenzado. No porque mis problemas hubieran terminado, sino porque por primera vez no los estaba enfrentando sola. Tenía a alguien de mi lado, alguien que me veía como víctima, no como villana. Alguien dispuesta a pelear por mí con la misma ferocidad que yo había peleado por Ricardo durante décadas. Era hora de que mi hijo conociera a la familia que había subestimado. El domingo por la mañana, Esperanza y yo tomamos el primer camión a Guadalajara. Durante todo el viaje, mi prima repasó conmigo lo que íbamos a decir y cómo íbamos a manejarnos. Pero por dentro, yo temblaba como una hoja. Una cosa era enfrentar a Ricardo en mi territorio, en mi casa de Chapala, y otra muy diferente era llegar a confrontarlo en su propio espacio, donde él se sentía poderoso. Recuerda, Teresa, me dijo Esperanza mientras el camión se acercaba a la ciudad. Esta vez no vas como la madre suplicante que pide migajas de amor. Vas como la propietaria legítima que está reclamando lo que le robaron. Llegamos a casa de Ricardo a las 11 de la mañana. Era una casa de 2 pisos en una privada de clase media alta, con jardín delantero bien cuidado y 2 autos en la cochera. Una casa que lucía próspera y exitosa. Una casa que yo había ayudado a pagar sin que nadie lo supiera. Tocamos el timbre. Fue Mónica quien abrió, y su cara de sorpresa se transformó inmediatamente en una máscara de molestia calculada. «Teresa, qué sorpresa», dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía también. «No sabía que venías». «Hola, Mónica. Te presento a mi prima Esperanza». Mónica miró a Esperanza de arriba abajo, evaluándola con esa mirada que usaba para catalogar a las personas según su nivel económico aparente. «Mucho gusto. ¿Vienen de visita?» «Venimos a hablar con Ricardo», dijo Esperanza con una amabilidad que no llegaba a sus ojos. «Es un asunto familiar importante». «Ay, qué pena, pero Ricardo no está. Salió con los niños al centro comercial». «Mentira. Vi su carro en la cochera. Y además, Ricardo jamás salía con los niños al centro comercial los domingos por la mañana. Los domingos los dedicaba a ver fútbol en televisión y a revisar sus inversiones en línea». «No se preocupe», dijo Esperanza con esa sonrisa que había heredado de nuestra abuela, la misma sonrisa que usaba antes de decir algo devastador. «Podemos esperarlo adentro». Sin esperar invitación, Esperanza se dirigió hacia la entrada. Mónica no tuvo más remedio que hacerse a un lado. Entramos a la sala que yo conocía tan bien, la sala donde me habían sentado a recibir la prohibición de ir a mi propia casa, los muebles que yo había ayudado a pagar, la televisión gigante que había sido indispensable para el bienestar de los niños cuando Ricardo perdió su trabajo. «Voy a avisarle a Ricardo que están aquí», murmuró Mónica, dirigiéndose hacia las escaleras. «¡Ricardo!», gritó Esperanza hacia el segundo piso. «Baja inmediatamente. Tu madre está aquí y necesitamos hablar». El grito de mi prima resonó por toda la casa como un trueno. Escuchamos pasos apresurados arriba, voces susurrantes, y después el sonido inconfundible de alguien que baja las escaleras a regañadientes. Ricardo apareció en pijama y con cara de sueño fingido, como si realmente hubiera estado durmiendo a las 11 de la mañana un domingo. «Mamá, qué sorpresa», dijo, repitiendo las palabras de su esposa. «No sabía que venías». «Claro que no sabías», respondí, sintiendo la fuerza de Esperanza a mi lado, «porque has estado muy ocupado inventando historias sobre mí». Ricardo miró a Esperanza con desconfianza. «¿Y ella quién es?» «Soy Esperanza Herrera, prima hermana de Teresa. Y tengo algunas preguntas que hacerte, jovencito». «Jovencito». La palabra sonó casi cómica aplicada a un hombre de 43 años, pero el tono de Esperanza la cargó de una autoridad que hizo que Ricardo se enderezara involuntariamente. «Mira, no sé qué te habrá contado mi mamá. Me contó que convertiste su casa en hotel sin su permiso», interrumpió Esperanza. «Me contó que le dijiste a los turistas que ella había muerto. Me contó que la amenazaste con meterla en un asilo si no aceptaba vivir en tu cuarto de servicio. Las cosas no son como ella las pinta, ¿no?» Esperanza sacó de su bolsa las hojas que había preparado el día anterior. «Aquí tengo las capturas de pantalla de tu negocio de renta, donde claramente dices que la casa era de tu abuela fallecida. Aquí tengo la publicación de Facebook de tu esposa usando a tus hijos para hacer quedar mal a Teresa públicamente». Le puso los papeles enfrente a Ricardo, quien los revisó con creciente palidez. «¿Y aquí?», continuó Esperanza, sacando más documentos. «Tengo el reporte que hiciste al DIF, acusando a tu madre de deterioro mental. ¿Sabes que hacer reportes falsos a las autoridades es un delito?» «Yo nunca hice ningún reporte falso». «¿No? Entonces explícame cómo un funcionario del DIF puede llegar a la casa de Teresa buscando signos de deterioro mental y condiciones precarias, cuando cualquier persona con ojos puede ver que ella está perfectamente bien». Ricardo se volteó hacia Mónica, buscando apoyo.
pero su esposa había adoptado esa expresión de inocencia que usaba cuando las cosas se ponían difíciles. Miren, dijo Ricardo, tratando de recuperar el control de la situación. Yo solo estaba preocupado por el bienestar de mi mamá. Una mujer de su edad no debería vivir sola tan lejos de todo. ¿Como tu vecina de enfrente, que tiene 80 años y vive sola? Preguntó Esperanza señalando hacia la ventana. ¿Como doña Refugio del mercado, que tiene 78 y maneja su negocio sola? ¿O la preocupación por la edad solo aplica cuando hay una propiedad de por medio? No es solo por la edad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de repente tu madre, que trabajó hasta los 70 años, que maneja sus propias finanzas, que cocina y limpia y se cuida sola, de repente necesita supervisión? Ricardo guardó silencio, atrapado en su propia contradicción. Te voy a decir por qué, continuó Esperanza. Porque te diste cuenta de que ya no podías sacarle más dinero. Ya no tiene joyas que vender, ya no tiene ahorros que prestarte, ya no tiene nada más que darle a tu familia. Entonces decidiste que era hora de quedarte con lo último que le quedaba, su casa. Eso no es cierto, ¿no? Entonces devuélvele todo el dinero que ganaste rentando su casa sin su permiso. Ese dinero se usó para gastos de la familia. ¿Qué gastos? ¿Los zapatos de marca de tu esposa? ¿La escuela privada de tus hijos? ¿Las salidas a restaurantes caros los fines de semana? En ese momento apareció María Fernanda en las escaleras, mi nieta de 8 años, con el cabello despeinado y cara de curiosidad. ¿Abuela?, preguntó bajando los escalones. ¿Eres tú? Mi corazón se partió al verla. Era la primera vez que la veía en meses, y había crecido tanto que casi no la reconocí. Hola, mi amor, le dije, agachándome para ponerme a su altura. ¿Por qué ya no vienes a vernos? Mami dijo que ya no nos querías. Las palabras de mi nieta fueron como dagas envenenadas. Volté a ver a Mónica, quien evitó mi mirada. Claro que las quiero, María Fernanda. Siempre las he querido. Entonces, ¿por qué mami puso en Facebook que nos abandonaste? La inocencia brutal de los niños para ir directo al corazón del asunto. María Fernanda había visto la publicación de su madre, había leído los comentarios, había procesado la información con la lógica simple de una niña de 8 años. María Fernanda, ve a tu cuarto, dijo Mónica bruscamente. Pero quiero hablar con mi abuela. Que te vayas a tu cuarto. La niña subió las escaleras con lágrimas en los ojos, confundida por la tensión que no entendía, pero que podía sentir como una tormenta eléctrica en el ambiente. ¿Ven?, dijo Esperanza cuando María Fernanda desapareció. Hasta tu propia hija sabe que algo está mal aquí. Los niños siempre saben cuando los adultos están mintiendo. Ricardo se pasó las manos por el cabello, finalmente mostrando signos de la presión que estaba sintiendo. Está bien. Tal vez me equivoqué en algunas cosas. ¿En cuáles cosas específicamente?, preguntó Esperanza, sin darle tregua. En no pedirle permiso para rentar la casa. Y en decir que había muerto. Y en reportarla al DIF. Y Ricardo miró a Esperanza con exasperación. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que le pidas perdón a tu madre. De rodillas. Como debe ser. ¿De rodillas? Estás loca. No más loco que convertir a tu madre en empleada doméstica después de 47 años de sacrificios por ti. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Ricardo miró a su madre, después a Esperanza, después a Mónica, buscando una salida que no encontraba. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije finalmente. Que yo te hubiera dado esa casa si me la hubieras pedido. Si me hubieras dicho, mamá, necesito dinero, ¿podrías ayudarme con la casa? Yo habría encontrado la forma, como siempre lo hice. Mamá, pero no me la pediste, me la quitaste, me mentiste, me humillaste, y cuando me defendí, me declaraste loca. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó Ricardo con una voz que sonaba más pequeña de lo que había sonado en años. Quiero que retractes el reporte al DIF. Quiero que Mónica borre su publicación de Facebook y publique una disculpa. Quiero que me devuelvan todo el dinero que ganaron con mi casa. Y quiero que me traten con respeto. Y si no, Esperanza sonrió con esa sonrisa peligrosa otra vez. Entonces nos vemos en los tribunales. Fraude, abuso de adulto mayor, difamación, uso ilegal de propiedad ajena. ¿Quieres apostar a ver quién gana esa batalla? Ricardo sabía que había perdido. Finalmente había encontrado a alguien que jugaba con las mismas reglas que él, pero mejor. Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Vi cómo su mente trabajaba, calculando opciones, buscando salidas, tratando de encontrar alguna forma de mantener control sobre la situación. Pero Esperanza había cerrado todas las vías de escape. Está bien, dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí. Haré lo que pides. No, intervino Esperanza antes de que yo pudiera responder. No harás lo que Teresa pide.
Harás lo que Teresa merece, porque no son favores. Son derechos. La corrección fue sutil pero devastadora. Mi prima acababa de redefinir toda la dinámica familiar en una sola frase. «Mónica», continuó Esperanza dirigiéndose a mi nuera, «vas a borrar esa publicación ahora mismo, delante de nosotras. Pero, ahora mismo. Y después vas a publicar una disculpa explicando que actuaste basándote en información incorrecta». Mónica miró a Ricardo buscando apoyo. Pero mi hijo había bajado la cabeza en clara derrota. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a tocar la pantalla. «Ya está», murmuró sin levantar la vista. «Borré la publicación. ¿Y la disculpa? ¿Qué quieres que diga exactamente?» Esperanza me miró, dándome la oportunidad de hablar por primera vez en toda la confrontación. «Quiero», dije sintiendo una extraña calma, «que digas la verdad. Que actuaste sin conocer todos los hechos. Que Teresa no abandonó a su familia, sino que se defendió de ser tratada injustamente. Que los nietos siempre serán bienvenidos en su casa cuando quieran visitarla con respeto». Mónica escribió la disculpa con evidente resistencia, leyéndola en voz alta mientras la redactaba para nuestra aprobación. No era perfecta, pero era suficiente. «Ahora tú, Ricardo», dijo Esperanza. «Vas a llamar al DIF inmediatamente y vas a retirar tu reporte. Es domingo, no van a contestar. Entonces mañana a primera hora. Y nos vas a mandar una copia del documento oficial donde retiras todas las acusaciones». Ricardo asintió en silencio. «¿Y el dinero?», pregunté yo. «¿Cuánto dinero?», preguntó Ricardo, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. «Esperanza, ¿tú podrías ayudarme con las cuentas? Según las reseñas que vi, la casa se rentaba en 3,000 pesos por noche. Estuvo funcionando como negocio durante aproximadamente 4 meses. Mi prima sacó la calculadora de su teléfono. Digamos que se rentó en promedio 15 días al mes, porque no todos los días estaba ocupada. Eso es 45 días por 4 meses. 180 días. Multiplicado por 3,000 pesos. 540,000 pesos. Completé yo. La cifra cayó en la sala como una bomba. Incluso para mí era difícil procesar que Ricardo había ganado más de $500,000 de pesos con mi casa mientras yo contaba centavos para comprar medicinas. No fue tanto, balbuceó Ricardo. Tuve gastos. Tuve que comprar muebles nuevos, pagar la limpieza, la publicidad en Internet. ¿Con qué derecho?, preguntó Esperanza. ¿Quién te autorizó a mejorar la propiedad de Teresa? ¿A cambiar sus muebles por otros? ¿A convertir su casa en algo que no reconocía? Yo pensé que... Tú no pensaste nada. Tú actuaste como si fueras el dueño de algo que no te pertenecía. El silencio volvió a instalarse en la sala. Mónica había dejado de fingir inocencia y ahora mostraba abiertamente su molestia. Ricardo se veía como un niño regañado. ¿Cuánto dinero tienen disponible ahora mismo?, pregunté. No tenemos tanto efectivo junto... ¿Cuánto? Tal vez 80,000 pesos. Entonces me van a dar esos 80,000 pesos hoy, y el resto en abonos mensuales de 20,000 pesos, hasta completar los 540,000. ¡20,000 pesos al mes!, gritó Mónica, olvidando por primera vez su compostura. ¿Estás loca? No podemos pagar eso. Pudieron gastar mi dinero, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Pueden pagármelo de vuelta, pero es que los gastos de los niños, la escuela, la casa... Los gastos de los niños no son mi responsabilidad, Mónica. Ustedes decidieron tener hijos. Ustedes decidieron meterlos a escuela privada. Ustedes decidieron vivir por encima de sus posibilidades, no yo. Por primera vez en 8 años de conocer a mi nuera, la vi sin palabras. Y hay algo más, agregué, sintiendo que era el momento de establecer todas las reglas nuevas. Quiero una disculpa. De los dos. Por todo. Ya me disculpé con la publicación, comenzó Mónica. No. Una disculpa real, aquí, ahora, mirándome a los ojos. Ricardo se aclaró la garganta. Mamá, yo... siento haberte hecho sentir mal. ¿Sentirme mal? La frase me salió más fuerte de lo que esperaba. Ricardo, tú no me hiciste sentir mal. Tú me robaste, me mentiste, me humillaste, me declaraste muerta, me reportaste como loca, usaste a mis nietos como armas emocionales. ¿Y tu disculpa es que sientes haberme hecho sentir mal? Mi hijo se puso pálido. Lo siento, mamá. Siento haberte tratado mal. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta que había estado cargando durante meses finalmente salió de mi boca. ¿Por qué tu propia madre te daba tanta vergüenza que preferiste inventar que había muerto antes que admitir que existía? Ricardo no respondió inmediatamente. Miró sus manos, el piso, la pared, cualquier cosa menos mis ojos. Porque... comenzó y se detuvo. Porque es difícil explicarles a mis amigos, a mis clientes, que mi mamá vende empanadas en el mercado. Ahí estaba. La verdad al fin.
¿Y qué tiene de malo vender empanadas? Nada, pero ellos esperan que la madre de alguien como yo sea diferente. ¿Diferente cómo? Más educada, más elegante, con una profesión más respetable. Cada palabra era un puñal, pero también una liberación. Después de años de preguntarme qué había hecho mal, finalmente tenía la respuesta. Había tenido la audacia de ser pobre en un mundo donde mi hijo quería aparentar riqueza. ¿Sabes qué, Ricardo? Le dije levantándome de mi silla. Tienes razón. Yo no soy elegante, uso ropa barata. Hablo como la gente del pueblo, trabajo con mis manos, como exactamente la mujer que te parió, te crió sola, te pagó la universidad, te apoyó en cada crisis, y te amó incondicionalmente durante 43 años. Mamá, ¿y si eso te da vergüenza, si prefieres inventar madres muertas antes que reconocer a la madre viva que tienes, entonces el problema no soy yo, el problema eres tú? Me dirigí hacia la puerta, con Esperanza siguiéndome. «¡Espera!», gritó Ricardo. «¿A dónde vas?» «Me voy a mi casa de Chapala, a vivir mi vida sin pedirle permiso a nadie». «Pero, ¿y nosotros? ¿Y los niños?» Me detuve en el marco de la puerta. «Los niños siempre serán bienvenidos en mi casa, cuando quieran conocer a su abuela real, no a la abuela inventada que ustedes les han vendido. Cuando quieran empanadas hechas con amor, no compradas en el súper. Cuando quieran escuchar historias reales de su familia, no las versiones editadas que ustedes les cuentan. ¿Y nosotros? Ustedes son bienvenidos cuando puedan tratarme con respeto, cuando puedan mirarme como lo que soy. Una mujer que trabajó toda su vida para darles lo mejor que pudo. No un problema que resolver, o una vergüenza que ocultar». Salimos de la casa sin mirar atrás. Esperanza me tomó del brazo mientras caminábamos hacia la parada del camión. «¿Te sientes bien?», me preguntó. «Me siento...». Busqué las palabras correctas. «Me siento libre. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre». «¿No te da tristeza?». «Claro que me da tristeza, pero es una tristeza limpia. Es la tristeza de soltar algo que ya no servía, no la tristeza de aferrarse a algo que me estaba matando». En el camión de regreso a Chapala, mientras veía pasar los campos de agave bajo el sol de la tarde, me di cuenta de que había ocurrido algo fundamental. Había dejado de ser la madre que mendiga amor y me había convertido en la mujer que exige respeto. Y esa transformación, después de 72 años, se sentía como nacer de nuevo. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.